El Imperio Romano hizo a la humanidad importantes aportes en la rama del derecho, la ingeniería, el comercio y las artes militares. Sin embargo, también se caracterizó por aplicar castigos que ponen los pelos de punta. En este vídeo vamos a revisar los 10 peores y más perturbadores castigos de la antigua Roma. Estos suplicios iban desde las palizas y flagelaciones aplicadas a los esclavos por infracciones menores hasta diversos métodos de ejecución, cada uno más cruel y perverso que el otro. Desde los enterramientos vivos hasta las crucifixiones. Seguramente te enterarás de cosas escalofriantes. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 10. Flagelaciones, palizas y otros castigos menores. Los castigos romanos más comunes, no necesariamente mortales, eran las palizas y flagelaciones aplicadas a los esclavos. Solían ejecutarse por infracciones que actualmente no ameritan ningún castigo, como el incumplimiento de deberes y actos menores de mala conducta. Los castigados eran golpeados con una vara o un palo, o flagelados con un látigo. Los palos eran de madera de olmo, y como látigo se utilizaba un instrumento de 9 tiras de cuero crudo. Menos humillante y doloroso, pero más temido por los esclavos romanos, podía ser la expulsión de la casa o el destierro de la granja, en cuyo caso quedaban sin sustento. La mayoría de los esclavos prefería algunos garrotazos o latigazos a esta opción. Número 9. Muerte por ebullición. Consiste en la ejecución de una persona hirviéndola en un líquido, generalmente agua o aceite. El sistema incluye un gancho y una polea para sumergir al condenado y eventualmente sacarlo de la olla para ver cómo avanza la siniestra cocción. Los romanos de la antigüedad practicaron el método con aceite y lo aplicaban particularmente a violadores, asesinos y falsificadores de moneda. Se cree que el primer emperador en aplicar la muerte por ebullición en el Imperio Romano fue Nerón, como uno de los varios suplicios que ideó para castigar a los cristianos que lograron salir con vida del gran incendio de Roma. Por increíble que parezca, 2000 años después del Imperio Romano, esta tortura sigue aplicándose. Documentos del gobierno estadounidense revelaron que fue aplicada por Islam Karimov, primer presidente de Uzbekistán, entre 1990 y 2016 para ejecutar terroristas, y el grupo extremista Sendero Luminoso hirvió enemigos en Perú durante las 2 últimas décadas del siglo XX. Número 8. Muerte por picaduras de abejas. Estos útiles insectos productores de miel siempre fueron muy abundantes, y en la antigua Roma, eran utilizados para cometer una de las ejecuciones más atroces. El suplicio consistía en meter a una persona desnuda y atada de pies y manos en un gran cesto que luego era colgado de un árbol con un enjambre de abejas. El siguiente paso de los perpetradores romanos de la tortura era molestar a los insectos para estimularlos a defenderse de la agresión. Las abejas atacaban a la persona indefensa dentro del cesto y le propinaban miles de picaduras, que podían provocarle la muerte. Los inmovilizados alérgicos a las picaduras de abejas tenían suerte, porque su muerte podría ser más rápida, pero para los no inmunizados, el suplicio era lento. No siempre era un castigo hasta la muerte. A menudo, el castigado era bajado del árbol y sacado de la cesta cuando los castigadores estimaban que ya había tenido suficiente. Número 7. Muerte en la hoguera. Aunque la muerte en la hoguera es más conocida por su aplicación durante el periodo de la caza de brujas y la Inquisición medieval, siendo Juana de Arco su representante más icónica, se trata de un suplicio mortal aplicado desde la época antigua. En la Roma antigua, la muerte en la hoguera solía aplicarse a los reos por herejía, brujería, traición, violación y robo. Era utilizada preferiblemente para ejecuciones colectivas. Julio César menciona la quema de ladrones celtas y de prisioneros de guerra, y durante el Imperio bizantino, la hoguera fue el destino de muchos, en parte como un exorcismo, ante la creencia de que eran adoradores del fuego. En el siglo VI, el emperador bizantino Justiniano I ordenó la hoguera para todos los culpables de herejía, junto con la confiscación de sus bienes. En el año 64, Nerón convirtió la capital imperial en una inmensa hoguera contra los cristianos durante el gran incendio de Roma, matando un número no precisado de personas. Número 6. Saco de cuero. El sexto lugar lo ocupa el castigo del saco de cuero, una pena reservada para aquellos que cometían parricidio, es decir, el asesinato de un padre o de un familiar cercano. El procedimiento era cruel y simbólico. Primero, el criminal era severamente azotado, una humillación pública que mostraba su desprecio hacia los valores familiares sagrados de Roma. Luego, era vestido con pieles de animales, a menudo de lobos o cabras, para simbolizar su degradación a un estado bestial. Después de esto, el criminal era cosido dentro de un saco junto con una variedad de animales vivos, un perro, un gallo, una serpiente y un mono. Finalmente, el saco era arrojado al río Tíber, asegurando una muerte lenta y aterradora por ahogamiento o asfixia.
Este castigo no solo buscaba infligir un sufrimiento extremo, sino también evitar que el alma del criminal descansara en paz, ya que era creencia común que el cuerpo no debía ser enterrado dignamente para que el alma no vagara eternamente. Si crees que eso es brutal, espera a escuchar lo que sigue. Número 5. Vertido de oro fundido en la garganta. La ejecución de personas haciéndolas ingerir un metal fundido, como plomo, oro y plata, fue utilizada en la Roma antigua. El personaje romano más famoso sometido a este brutal procedimiento fue el codicioso aristócrata, político y militar Marco Licinio Craso, aunque tuvo la suerte de que se lo aplicaron después de muerto. Las quemaduras internas y los vapores tóxicos que produce el vertido de oro u otro metal fundido ocasionan una muerte atroz. Y esto es solo el principio. El siguiente castigo fue temido por los propios soldados romanos. En el cuarto lugar está la temida decimatio. Esta práctica era utilizada como un castigo colectivo dentro de las legiones romanas, generalmente en casos de insubordinación, cobardía o deserción en masa. En lugar de castigar a los culpables específicos, se seleccionaba al azar a uno de cada 10 soldados de la unidad implicada. Los soldados seleccionados eran entonces ejecutados por sus propios compañeros, generalmente a golpes o con piedras, mientras el resto de la unidad observaba. Este acto de ejecución pública servía como una lección brutal sobre las consecuencias de la desobediencia y la falta de disciplina. La decimatio era un castigo que sembraba el miedo en las legiones, asegurando la lealtad y el cumplimiento del deber. El temor de ser ejecutado por los propios compañeros era suficiente para mantener el orden en las filas, demostrando el poder absoluto del mando romano sobre sus tropas. Este castigo colectivo, aunque cruel, era visto como necesario para mantener la cohesión y el poder militar de Roma. Número 3. Condenados a las bestias. En el tercer lugar tenemos la condemnatio ad bestias, uno de los castigos más aterradores y sangrientos de Roma. Este castigo era una forma de entretenimiento en los anfiteatros, como el Coliseo. Los condenados eran lanzados a la arena, donde se enfrentaban a feroces bestias como leones, tigres y osos. Sin armas ni posibilidad de defenderse, las víctimas eran devoradas vivas ante el deleite de miles de espectadores. Este castigo era reservado para los peores criminales, pero también se utilizó contra los cristianos durante las persecuciones, quienes se convirtieron en mártires al enfrentar una muerte segura. La condemnatio ad bestias no solo era un método de ejecución, sino también una herramienta de propaganda que demostraba el poder de Roma y su capacidad para controlar la vida y la muerte en sus dominios. Para los romanos, esta forma de muerte era tanto un castigo como un espectáculo, reforzando su dominio a través del miedo. En segundo lugar, encontramos la fustigación y flagelación, un castigo que precedía a menudo a ejecuciones más graves como la crucifixión. El castigo consistía en golpear repetidamente al condenado con un flagrum, un látigo con varias colas de cuero, a menudo equipadas con piezas de metal o hueso que desgarraban la carne. La fustigación era un castigo extremadamente doloroso que causaba profundas heridas, y en muchos casos, la víctima moría desangrada antes de que pudiera ser sometida a otros tormentos. Este castigo era común en los esclavos y en los delincuentes comunes, y servía como una advertencia pública. Número 1. Crucifixión. En primer lugar, el castigo más temido y brutal de todos, es la crucifixión. Este método de ejecución era reservado para los peores criminales, esclavos y rebeldes. La víctima era clavada o atada a una cruz de madera y dejada colgando hasta la muerte. La crucifixión no solo causaba un dolor intenso debido a la perforación de las manos y los pies, sino que también llevaba a una muerte lenta por asfixia, ya que el peso del cuerpo dificultaba la respiración. En algunos casos, la víctima podía colgar durante días antes de morir. La crucifixión no solo era un método de ejecución, sino también un instrumento de humillación pública. Al ser expuestos en las afueras de las ciudades, los cuerpos crucificados servían como un recordatorio constante del poder implacable de Roma. Uno de los episodios más famosos de crucifixión masiva fue la represión de la rebelión de Espartaco, donde miles de esclavos fueron crucificados a lo largo de la Vía Apia, sirviendo como una advertencia visual y aterradora para todos los que pasaran por allí. Este castigo se convirtió en un símbolo del poder absoluto de Roma y su disposición a emplear métodos extremos para mantener el control. Los castigos en la antigua Roma eran más que simples métodos de ejecución, eran espectáculos de poder, diseñados para aterrorizar y controlar. Estos castigos reflejaban la brutalidad de una sociedad que valoraba el orden y la disciplina por encima de todo, y que estaba dispuesta a llegar a extremos inimaginables para mantener su dominio. ¿Qué piensas de estos castigos? ¿Podemos realmente entender la mentalidad de una sociedad tan despiadada? Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete a El Legado del Tiempo para más contenido histórico. Si este vídeo te ha impactado, no olvides compartirlo con tus amigos y familiares.
Ayúdanos a que más personas conozcan la historia y los extremos a los que llegaban los romanos para mantener el control.